Excelente, ¿me están entendiendo? Estamos viviendo en un mundo donde este es el mundo literal y el mundo espiritual es conocido como el mundo de la causa y este es el mundo de el efecto. Si el cielo te va a tratar a ti como tú lo trates a él. Si tú honras el cielo te va a honrar a ti. Entonces, hay 4 cosas que crean en el mundo espiritual. 4 cosas que crean en el mundo espiritual. Número 1, el miedo. Cuando usted anda por un camino, si usted tiene miedo, usted va a ver sombra, y esa sombra a usted va a parecer que son fenómenos que le están saliendo y usted sale corriendo. Número 2, el celo. Los hombres celosos son un problema. Ven cosas donde no hay, y las mujeres también. Número 3, la honra. La honra crea. ¿Cuál es la primera cosa que crea? El miedo. El miedo. ¿Cuál es la segunda? Sí. ¿Y cuál es la próxima? La honra. La honra. Si tú honras, tú serás honrado. Si tú no honras, pues tú no serás honrado. Y lamentablemente en el Evangelio estamos casos de personas que sepan valorar, que sepan honrar. ¿Por qué? Porque venimos al Evangelio con una autoestima muy bajo y pensamos que si le damos los méritos a la persona que tiene los méritos, pensamos que eso nos va a dañar. Pero todo aquel que trabaja su autoestima, ¿sabe lo que significa autoestima? Tener valor por sí mismo, autovalorarse, saber quién es usted. Cuando usted sabe quién es usted, a usted no le hace nada reconocer que su pastor es su pastor, que sus líderes son sus líderes. Y usted le va a dar los méritos a su pastor o a su líder porque usted reconoce que eso no le va a hacer a usted más pequeño, sino le va a hacer más grande en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué no crecemos en el mundo espiritual? Porque no reconocemos las personas que están a nuestro alrededor. No sabemos valorar a las personas que tenemos a nuestro lado. Sin embargo, tratamos de buscar otras personas que están lejos de nosotros para supuestamente honrarlos. No son los que están lejos que usted tiene que honrar, son los que usted tiene en su casa. Por eso cuando Jesús llegó a uno de sus pueblos, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque decían, este no es el hijo del carpintero. La mayoría de veces tenemos profetas en nuestra casa, terrible, y no los reconocemos. La mayoría de veces no les damos los méritos a nuestros líderes. Sin embargo, la mayoría de veces tenemos a nuestros pastores muy por debajo de lo que son ellos. Pero yo te voy a decir algo. Si tú no honras a tu pastor, el cielo no te va a honrar a ti. Y tú me vas a decir, pero ¿por qué no te va a honrar a ti si el pastor es un hombre? El pastor es un hombre común y corriente como tú, pero Dios le dio agencia divina a ese hombre. Le dio una carta. Cuando Dios llamó a ese hombre, le dijo, tú eres el que me va a representar en ese lugar, y en ese lugar va a pasar lo que tú digas. Lo que tú haces en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Dios le ha dado carta poder a los pastores como embajadores del lugar donde Él lo ha colocado. ¿Y sabe lo que es un embajador? Un embajador es un representante de una nación. Y como representante de la nación, ni siquiera el presidente tiene autoridad en ese lugar, solo el embajador. ¿Estás entendiendo? Entonces el problema de muchos de nosotros es que queremos ser honrados, y más cuando a veces tenemos ministerio. Decimos, yo tengo ministerio, a mí Dios me llamó, a mí nadie me va a controlar. Pues no tiene nada. Si estás pensando así, no tienes nada. Porque a veces no hay personas más arrogantes que una persona que tenga ministerio, y más en estos tiempos. ¿Dónde tú te congregas? Yo me congrego en el monte porque mi ministerio no cabe ahí. Ajá, ¿cómo que no cabe? ¿Y cómo es que Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, está diciendo es necesario que se cumpla toda la ley y toda la justicia? Juan le dice, yo no soy digno
dueño de ser el peor de tus esclavos. Cuando usted conoce, maneja cultura hebrea, se va a dar cuenta que en el siglo I había diferentes tipos de esclavos. Y un esclavo como Juan era, óigame bien, el esclavo peor de todos era el que desataba o quitaba las sandalias. Dios mío, Padre. Juan le dice, tú vienes a mí. Yo no puedo bautizarte porque yo no soy el digno de ser el peor de tus esclavos. Y Yeshua, siendo el Rey de Reyes, dice, es necesario que todo esto se cumpla. Yo quiero hacerme tu discípulo, Juan. Porque al ser Yeshua bautizado por Juan, está diciendo, ahora yo estoy reconociendo que tú eres mi maestro. ¿Y cómo es que Yeshua, teniendo todos los méritos, donde él todo nombre se le iba a dar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, está sometiéndose a un mortal, a un hombre común y corriente? Lo que pasa es que Juan era un hombre humilde. Cuando Juan vio que Yeshua venía creciendo, él dijo, es necesario que yo mengue para que éste crezca. Él reconoció quién era Yeshua. Entonces ahora Yeshua está reconociendo quién es Juan. Cuando tú tienes mérito, tú sabes que tienes mérito, pero tú sabes que hay personas que también tienen mérito. Entonces tus méritos no van a ser reconocidos hasta que tú no reconozcas mérito. Esto es midá que legalidad. ¿Sabe qué significa midá que legalidad? Medida por medida. Si yo honro, seré honrado. Si tengo misericordia, tendrán misericordia de mí. Ajá. Pero hay personas que dicen, Señor, ten misericordia de mí. Pero ellos no tienen misericordia de nadie. Señor, ten piedad de mí. Pero ellos no tienen piedad de nadie. Y usted tiene hoy que reconocer qué significa la palabra piedad. Porque la palabra piedad a veces nos queda bastante lejos. La palabra piedad viene de la palabra, escuche bien, devoción. Lamentablemente hay personas que dicen, voy a dirigir un devocional a la congregación y pasan una vida peleando durante todo el día en la casa, bochicheando, estrellando los platos, y después dicen, yo voy a llevar un devocional, porque piensan que devocional son 2 o 3 cosas aquí. Devocional es vivir una vida piadosa, desde que tú te levantas hasta que tú colocas los pies en la mesa, hasta que tú te acuestas. Eso es vivir una vida devocional. Y cuando tú dices, voy a llevar un devocional a Dios, el cielo dice, ese hombre o esa mujer yo tengo que visitarla, o tengo que visitarla. Por eso muchos vienen enfermos y se van peor de como llegaron. Pero muchos vienen enfermos y desde que entran por esa puerta, hoy yo te voy a llevar un devocional. Dice Dios, tú no me vas a traer un devocional, tú viviste un devocional desde que tú te levantaste. Entonces ahora yo voy a tomar el sacrificio que tú trajiste. ¿Qué es piedad? La mayoría de veces piedad se ejecuta o se manifiesta de la siguiente manera: cuando tu esposa está hasta aquí con los oficios y ella no tiene que decirte ayúdame, tú te mueves a piedad. Y tú dices, no te preocupes, yo te voy a ayudar a trapear, te voy a ayudar a fregar. Porque hay hombres que dicen, ¿cómo que yo voy a...? Obviamente tienes que ayudar a tu esposa. Y cuando te mueves a piedad, entonces el cielo también se mueve a piedad hacia ti. Porque la mayoría de veces nosotros decimos, no, que mi esposa no trabaja. Que no trabaja, caramba, si es la que más se faja en la casa. Y a veces nosotros los hombres somos como tan fuertes que nosotros ahí sentados y ella ahí fajada, pero Dios te premia, mujer. Por eso es que la mayoría de las mujeres, Dios se lleva a los hombres adelante y le da 10 años más a ellas. ¿Están entendiendo? Porque no sabemos valorar, no sabemos honrar. Pero tenemos que aprender, después de hoy, no espere que su esposa le diga, ay, ten misericordia. Porque la mayoría de veces gritan las mujeres, ayúdame por favor. Entonces se está pidiendo misericordia. Entonces tú eres movido a misericordia. Moverse a piedad es cuando tú ayudas a alguien sin que te pida la ayuda. Moverse a misericordia es cuando alguien está gritando y te dice, ayúdame por favor. Entonces el cielo te va a tratar como tú lo trates a él. Y estoy hablando acerca del poder de la honra. Pues debemos aprender a honrar a las personas que están a nuestro lado.
A veces tenemos gente en nuestra congregación que tiene un ministerio potente y dejamos que nos los quiten porque no sabemos reconocer, porque a veces el orgullo nos ciega, porque creemos que si una persona crece me va a quitar de mi posición. Y yo voy a decirte en este día, a ti nadie te va a quitar de tu posición. Donde Dios te colocó, nadie te va a mover de ahí. El único que pone reyes y quita reyes se llama Yahweh, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, si fuiste tú que te enganchaste en el ministerio, prepárate, pues te vaya ahí. Pero si fue Dios que te puso ahí, nadie te puede mover de ese lugar. Entonces, yo sé que en Bonao hay muchos predicadores buenos, pero tenemos que aprender a honrarnos los unos a los otros. ¿Por qué usted cree que los judíos son tan ricos? La bolsa de valores en Estados Unidos, ¿quién la maneja? Estados Unidos, los judíos. ¿Y por qué estas personas son tan multimillonarios? Hay un secreto, y ese secreto te lo voy a revelar a ti. Y te voy a hablar claro, porque esto es solo un día y no tengo 3 días para dar esta conferencia. Por eso te voy a hablar claro y preciso, y quiero que abras tus oídos porque te voy a hablar claro. ¿Sabe por qué los judíos son tan ricos? Los judíos, hay 3 cosas que tienen que tener bien claro. Número 1, una cajita donde ellos tienen en su casa llamada Sedacá. Esa cajita, ellos dicen, y esto es para las personas necesitadas. ¿Se llama cómo? Sedacá. Porque ellos entienden que ellos son Zadik. Zadik significa justo. ¿Qué significa justo? Zadik. Y no puede haber un Zadik, un justo, sin hacer obra de justicia. Y para un judío hacer obra de justicia es ayudar a los pobres. La mayoría de veces tenemos los closets full de zapatos, los closets full de ropas, y la persona a nuestro lado, descalzo, faltándole camisa. Pero yo voy a decirte en este día, si siembras camisa, tendrás camisa. Si siembras zapatos, tendrás zapatos. Pero si siembras money, el cielo te va a dar money. ¿Estás entendiendo? Porque hay personas que dicen, yo no puedo salir de este desierto. Tú mismo te introduciste, porque cuando tenías que honrar a Dios, no lo honraste. Porque hay personas que dicen, es que yo casi no trabajo, casi no consigo. La Biblia dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. ¿Sabe por qué José llegó a ser multimillonario y ser el virrey de Egipto por 40 años y luego 40 años más como faraón de Egipto? Porque cuando él estaba en la cisterna, desde ahí él reconocía a Dios. Cuando él estaba preso donde Potifar, en la casa de Potifar como esclavo, él reconocía a Dios. Pero cuando estaba en la cárcel, ahí también reconocía a Dios. Y el cielo dijo, este es el hombre que yo necesito para que gobierne Egipto. ¿Y qué dirá el cielo de Bonao? Esta es la mujer que yo necesito para que administre todos los bienes que van a venir de Cuba, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Inglaterra. ¿Dónde está la mujer aprobada? ¿Dónde está la mujer que en lo poco ha honrado a Dios? ¿Dónde está el hombre que en lo poco ha honrado a Dios? Porque Dios te va a poner a ti en el lugar que tú lo pongas a Él. Por eso hay personas que dicen, yo tengo a Dios en primer lugar. Dios no necesita lugar. Dios necesita que tú entiendas que Él es el número 1 de tu vida. El número 1. El que necesita lugar eres tú. Los que necesitamos lugares somos nosotros, no Él. Él lo único que quiere que tú entiendas que Él es el número 1 en tu vida. Cuando tú entiendas que Él es el número 1 en tu vida, ya todo en tu vida va a cambiar. Y lo que te estoy diciendo, lo estoy diciendo porque lo que yo por testimonio. Sí, ¿por qué? En pandemia nosotros abrimos iglesia. En pandemia, la gente cerrando iglesia y nosotros abriendo nuestra congregación en pandemia. La abrimos con 8 personas.
8 significa pacto, nuevo comienzo. Y la gente a nuestro alrededor diciendo, ¿con qué vas a pagar la iglesia? ¿No tienes miedo que te van a diezmar y te van a ofrendar? Yo dije, mi iglesia no depende de hombres, depende de reyes y señores. Hoy en día este Señor me ve y me dice, yo sabía que tú ibas a avanzar. Porque hay personas que cuando tú vas a empezar, están detrás de ti para troncharte. Pero cuando te ven crecer también están detrás de ti para decir, yo sabía que tú lo ibas a lograr. Hoy en día nuestra congregación es una congregación que está pastoreando gente hasta internacionalmente. Vienen personas de Puerto Rico, vienen personas de Estados Unidos, vienen, sí. Porque he aprendido a honrar a Dios. He aprendido a honrar a Dios. Y hoy nosotros vamos a hablar de puntos bien específicos. ¿Por qué los judíos son tan ricos? Ellos dicen claro, escucha bien, ellos dicen, mira, ¿dónde está el secreto? Esto funciona así. Cuando tienes 10, si da 1 a Shem, entonces, escuche bien, él te deja 9 para que tú lo disfrutes. Pero si no da 1 a Shem, entonces él te quita los 10 y te deja 1. He visto gente que me dice, no me rinde el dinero para nada. Y yo lo con el esposo de la segunda pastora, y él sabe que yo pagaba casa, pagaba congregación, pagaba carro, todo eso. Y dice, oye, pero ¿cuál es el empleo que tú tienes? El empleo que yo tengo es el cielo. ¿Por qué? Porque en mi congregación lo que teníamos era una tamborita vieja, todo desbaratada, destruida. No teníamos batería ni teníamos conga. Y yo dije, esto no puede estar aquí. Porque un abismo llama a otro abismo. Sacamos tambora. Yo tenía un dinero para comprar un carro. Pero un carrito, qué sé yo. Un carrito de eso usado, bien destartalado, porque tenía uno y también lo vendí. Y ese dinero yo agarré y dije, no, lo voy a agarrar y voy a sacar todo este asunto, lo voy a encargar, voy a amueblar la casa de Hashem. Amueblé la casa de Hashem. En mi casa no había muebles caros, había unos muebles todos desbaratados. Y de repente se antoja una persona en ir a mi casa. Ustedes saben que las mujeres, cuando no hay incomodidad, las mujeres dicen, no me traiga visita a casa. Yo le dije, aquí es que yo vivo y aquí es que tiene que visitarme. Esa mujer llegó y de repente, ¿de otro mueble qué? Tú sabes, costó el dinero de los muebles. No solamente el dinero de los muebles, dijo, esa nevera es muy chiquita, hay que cambiarla. Llegó otro y dijo, esa estufa hay que cambiarla. De Estados Unidos me llama uno y me dice, hay un aire acondicionado para ti, toma. Con instalación y todo. Pero ven acá, pero yo simplemente tenía un dinero para comprar un vehículo, ¿verdad? ¿Para comprar qué? No lo compré, lo invertí en la obra de Dios. Entonces el cielo se volvió hacia mí. Y todos, y todos los meses, señores, es difícil que yo me vaya en blanco, que Dios nos toque una persona de allá de los Estados Unidos para bendecir este ministerio. ¿Y saben qué? Porque, oiga, la finanza en la iglesia ha sido lo más atacado. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que si toca las finanzas de la iglesia, el ministerio no va a avanzar. Y hay muchos que son tan fuertes que se ponen a escuchar videos por YouTube de esos doctores que han estudiado tanta teología, que ya están vacíos, que ya están secos, y ellos dicen, no, pero que el diezmo no es para este tiempo, y que si yo qué más cuando, que eso era para la ley. Yo les voy a decir a ustedes, eso es la mentira más grande de todos los tiempos. ¿Y saben por qué? Y voy a desmantelar todo ese asunto porque estamos siendo bien atacados por esa vía. Anteriormente, ¿quiénes recibían los diezmos? Los levitas. Pero no solamente los levitas. Aparte de los levitas, también las viudas recibían diezmos. Los pobres recibían diezmos.
El sumo sacerdote recibía diezmos. Pero antes de todo esto, ¿quién era el que recibía los diezmos? El sacerdote conforme al orden de Melquisedec. ¿Quién era el sacerdote conforme al orden de Melquisedec? Yo espero que usted entienda esto. El sacerdote conforme al orden de Melquisedec era un hombre común y corriente, pero el sacerdocio que tenía ese hombre era el sacerdocio por el cual venía ¿quién? Yeshua. Escuche esto. Y este hombre, bajo ese sacerdocio, en la antigüedad recibía diezmos. Antes de estar el sacerdocio levítico. Porque hay gente que te va a decir, no, que ya nadie es levita. José, perfecto, ya nadie es levita. Pero ahora somos sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. No recibimos el diezmo levítico, pero recibimos el diezmo de Melquisedec. ¿A quién vio Abraham para darle diezmos? A Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Melquisedec no es un nombre, señores. Melquisedec es una orden sacerdotal. Probablemente usted me va a pedir, pero usted tiene que saber esto porque usted tiene que estar claro aquí. Dicen que el sacerdocio no tiene genealogía. ¿El qué no tiene genealogía? El sacerdocio. Pero el que tenía el sacerdocio sí tenía genealogía. O sea, quien no tiene genealogía es el sacerdocio. ¿Quién es que no tiene genealogía? El sacerdocio. Lo que pasa es que había una orden sacerdotal en el Antiguo Testamento que venía desde Adán. ¿Desde dónde? Desde Adán hasta la entrega de la Torá. Venía esa orden sacerdotal. De ahí para atrás, todos los sacerdotes, conforme a la orden de Melquisedec, recibían diezmos. Porque usted está mirando a una persona que va a recibir a Abraham y que va a recibir sus diezmos. Pero usted no sabe por qué Abraham está recibiendo, ese hombre está recibiendo diezmos de Abraham. Era porque Abraham estaba siendo enseñado por este hombre. ¿Por quién estaba siendo enseñado? Por ese sacerdote conforme al orden de quién? De Melquisedec. Así es. Entonces hay gente que está llevando provisiones fuera de la casa de donde están recibiendo alimentación. Y están llamando, mira, te voy a mandar una ofrenda de tantos. Dale aquí. Al que te estás pastoreando. Al que te está alimentando. A veces se enamoran tanto de los predicadores de allá afuera y tú no sabes el testimonio de ese hombre o de esa mujer. Sin embargo, y les voy a decir una cosa, el mismo nivel de rebeldía que tiene él se te está transmitiendo a ti. Pero yo le digo, no, que sí, y hay muchos predicadores que ya no tienen pastor, que se congregan en el monte, y la mayoría de veces esos son los hombres que nosotros seguimos. Dice, como dicen los predicadores, se fueron 10, pues se pueden ir 20 o 30. Entonces mi pregunta es, ¿a quién Jacob le iba a dar los diezmos? ¿A quién? A un sacerdote, pero un sacerdote conforme a la orden de Melquisedec, no conforme a la orden levítica, porque aquí no había levitas. Los levitas surgen cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro. Ahí desaparece el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, pero desaparece, no solamente desaparece para, escuchen bien, desaparece para Israel. ¿Para quién desaparece? Para Israel, pero no desaparece para las naciones. Porque este sacerdocio no fue formado por hombre. Este es un sacerdocio que se formó en la eternidad. Por eso es que cuando se habla de Melquisedec dice que no tiene genealogía. ¿Que no tiene qué? Genealogía. La orden sacerdotal. Entonces yo no entiendo cómo esta gente que después de haber sido captado, llamado por una orden sacerdotal súper elevada, que es el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, entonces quieren ir a la orden levítica. Entonces tú vas a ver muchísima gente que se están desviando completamente del verdadero evangelio. Dice, no, ya yo soy de las raíces hebreas, soy de esto, soy judío. ¿Tú eres judío de dónde? ¿Dónde tú naciste? No, en Guachupita. ¿Y dime que es judío?
Entonces, ¿dónde está el secreto de ellos? Es que la Biblia enseña, escuche esto, que los judíos diezman hasta por sus hijos cuando están en el vientre o antes de nacer. Los judíos diezman hasta por sus nietos. Escuche esto. Cuando un judío tiene un proyecto, dice, yo voy a diezmar por ese proyecto. Porque ya ellos lo están mirando, aunque ellos no lo vean concretizado, pero ellos dicen, ya yo voy a diezmar por esto, voy a diezmar por mis hijos que vienen el año que viene. Pero la mujer ni siquiera ha pensado casarse y ya está diezmando por sus hijos, por sus nietos. Y usted va a decir, ¿dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice claramente que Abraham dio los diezmos de Leví cuando Leví estaba en sus lomos. ¿Dónde estaba Leví cuando Abraham estaba diezmando por él? My God. Estaba en los lomos de Abraham. ¿Cómo en los lomos? Investiga qué son los lomos. No estaba Leví por parte. No aparecía Leví por parte. Y el escritor a los hebreos se va tan profundo y dice que Leví diezmó en los lomos de Abraham. Y de ahí para adelante es que un judío tú lo ves diezmando por sus nietos, por sus bisnietos, por sus generaciones, por sus proyectos. Entonces, como una nación así, Dios no se va a agradar de ella. Va a decir, esta generación quiere que mi reino avance. Y por eso usted va a ver que en un momento dado, los judíos, cuando Jesús está ahí, se convierten en tan religiosos, pero dejaron la misericordia. Porque hay personas que perfectamente diezman, pero no tienen misericordia. Y usted no hace nada con diezmar y no tiene misericordia. Porque nosotros tenemos que ser claros. Y hay otros que sí tienen misericordia, pero no quieren que el reino de Dios avance. Entonces la finanza en estos últimos tiempos ha sido atacada. Porque la mayoría de la gente dice, yo no tengo dinero, pero tú lo ves con celulares de 10 mil pesos, de 20 mil pesos, de 30 mil pesos, iPhone 12, no sé, y así sucesivamente. Y ellos dicen, no, pero es que yo casi no gano. Cuando se habla de una sede acá para un hermano, para ayudar a un hermano, yo dice, no tengo. Pero desde que le falta un celular, a los 2 o 3 días están haciendo líos para comprar el celular. Entonces no me diga que usted no tiene. Entonces la persona dice, yo quiero, Señor, que tú me bendigas, pero ¿cómo te voy a bendecir? Si usted está sembrando para la carne. Entonces usted está sembrando para la carne, usted va a cosechar para la carne. Entonces, ¿por qué honrar a Dios con nuestros bienes es tan importante? Señores, lo primero que cuando usted analiza la Biblia, dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la palabra Bereshit, que significa en el principio, lo que significa que Dios creó los cielos y la tierra con una primicia perfecta. ¿Y cuál es la primicia perfecta? Primicia es ofrenda. ¿Por qué los judíos ofrendan tan poderoso? Porque ellos entienden que su ofrenda representaba al Mashiach o al que venía a salvarle. Por eso hay hombres que han entendido ese misterio en este tiempo y son hombres que tienen empresas grandes. Y tú ves muchísimos evangélicos, ay, desbaratado. Señores, Dios, cuando tú empiezas a honrarlo, va a ser capaz de aparecerte en sueño y darte códigos proféticos para que tú seas empresario. Y te lo digo esto, porque nosotros ahora mismo hay una sierva que de repente en la noche Dios le dio un sueño y le dio todos los ingredientes para que ella hiciera algo. Y hoy ella está haciendo, esta mujer está haciendo una empresa gigantesca en Santo Domingo. Y justamente hace 3 días que le dieron la patente de ese asunto. ¿Y dónde se lo dieron? Se lo dieron en sueño. Y no hay lugar donde esa mujer llegue que no sea vendiendo el producto de ella. ¿Y dónde tuvo ella? ¿Dónde vio ella eso? Entró en el Hokmah de Dios. Y allá Dios le reveló y le dijo, mira hija, va a tomar esto y esto. Y esta es la medida que te voy a dar. My God. ¿Para qué? Para que tú dejes de ser pobre y miserable. Porque los hijos de Dios son mendigos.
Esa mujer, oye, esa mujer no se descuida con su ofrenda, con su sedacá, ni con sus diezmos. Los grandes proyectos que usted ve hoy en día han sido revelaciones de Dios. Gente leyendo un salmo y de repente son iluminados. La mayoría de veces hay lugares en tu casa que tú lo puedes aprovechar, hasta para poner un negocio en tu casa. Y tú estás ciega y de repente Dios te habla y dice: ven acá, hija, pero tú tienes un espacio aquí grande para que ponga una empresa, tú pasando trabajo. Cuando usted estudia, cuando usted estudia la historia de la Colgate, ¿de la qué? Ese hombre empezó sencillo y simple, pero ¿quién le reveló a él eso? ¿Qué significa Colgate? Colosenses y Gálatas. Colosenses y Gálatas. Todos los días, al usted cepillarse, usted está avivando ese verso que Dios les reveló a ellos para que ellos pusieran esa empresa. ¿Y dónde Dios les reveló esa empresa a ellos? Abrieron y entraron a Colosenses, así se llamará mi empresa. Polo, Colosenses y Gálatas. Pero de todo lo que ellos ganen, lo primero va a ser ¿para quién? Para Dios. Y la mayoría de veces nosotros somos tan mezquinos que hasta con el tiempo le fallamos a Dios. Somos los últimos en llegar a la congregación y somos los primeros en querer irnos. Y así queremos que Dios nos bendiga. Dios no bendice vagos. Ay, Padre. Ni bendice tampoco esclavos. Por eso usted va a observar que en Génesis se habla de diezmo. ¿Dónde se habla de diezmo? Si usted analiza Génesis, el capítulo 14 se habla de diezmo, el capítulo 28 se habla de diezmo. Pero cuando usted se traslada a Éxodo, ahí no se habla de diezmo. Pastor, pero ¿por qué no se habla de diezmo en Éxodo? Porque ¿cómo estaba el pueblo en Éxodo? ¿Cómo estaba? Pero dígame, ¿cómo estaba? Estaba esclavo. El diezmo no es para esclavos, es para gente que ha sido libertado. Ay, Padre. Porque cuando yo saco, yo digo, no, me voy a quedar con poco. Porque esa es la mentalidad de esclavos. Pero el libre dice, escuchen cuál es la mentalidad judía. Ellos dicen que el que da es como una mujer cuando está parida, que mientras más le da el seno a su hijo, más leche tiene. ¿Cuál es la mentalidad de ellos? Mientras más, y por eso ellos entienden la palabra dar. Escríbala ahí, es la palabra Natán. ¿Cómo es? Escriba Natán. Dar. ¿Ya lo escribieron? Natán. ¿Sí la escribieron? Lea al derecho y lea al revés. Dice lo mismo. Ellos dicen que cuando damos, no estamos dando, nos estamos dando a nosotros mismos. Nos estamos dando a nosotros mismos. Exactamente. Natán, dar. Entonces, cuando tú das, tú estás sembrando. Entonces, cuando tú siembras, tú vas a recibir, pero no vas a recibir una. Va a recibir al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero hay un principio que tienen que saber. Tú das en una estación y no vas a recibir en esa estación. Por eso es que a veces nos cansamos de dar amor, de dar lo que sea. Y decimos, pero Dios mío, yo estoy cansado de dar y no estoy recibiendo nada. Tú estás sembrando. Prepárate que en la próxima estación de cosecha, cuando venga hacia ti, tú vas a recibir 30, 60 y 100 por uno. Y se lo digo por experiencia.
Porque de repente, oye, para la gloria del Señor, ¿le estoy diciendo esto? Porque cuando Dios te une a una pareja, siempre hay uno que es muy Gesed es dadivoso, y otro que es muy Geburá, que es muy rígido, muy tacaño. Entonces, en mi casa, usted sabe, gracias a Dios, hicimos un balance, porque yo era una persona que daba todo. Porque para dar tú tienes también que tener control, porque cuando yo te va a quedar sin nada. Por eso Abraham era un hombre muy dadivoso, pero se casa con una mujer muy tacaña. Sara, ¿cuál es el Abraham de tu casa y cuál es la Sara? Pero ahí está entonces el comedor para discutir qué tal si hacemos esto, qué tal. Entonces nosotros hemos implementado el diálogo, mi esposa y yo hemos implementado el diálogo. Porque cuando tú te casas bien casado, tú no mueres pobre. Bien casado, dije. Y le digo esto porque cuando yo me casé yo no sábado. Y usted va a mi casa y dice, ¿y este eres tú? Sí, ese soy yo. Porque Hashem me ha visitado, o Dios me ha visitado. Tu comienzo no determina tu final. Por eso el proceso que está pasando ahora, anótalo. El problema es que tú estás pasando un proceso, una prueba y tú no la anotas. Y la vas a volver a repetir porque de repente dice, se te olvidó. A Jacob nunca, o a José nunca se le olvidó que sus hermanos los vendieron y los produjeron en una cisterna. Pero cuando pasaron 30 años, él le dijo a sus hermanos, vengan acá, vamos a hablar. Y ellos creían, ellos se asustaron, dijeron, este hombre nos va a matar, se va a vengar. No, todo fue propósito de Dios. Pero ¿saben qué? Los llevó a la cisterna donde fue introducido. Hace 30 años y algo, yo estuve aquí sin pan, sin comida y sin nada. Y hoy soy el más importante hombre de Egipto. El problema es que la mayoría de veces nosotros no desesperamos y no sabemos sembrar de manera correcta. ¿Cómo estamos sembrando? ¿Cómo estamos tratando al cielo? Que la mayoría de veces decimos, no, yo no diezmo porque el diezmo el pastor se lo... Póngase en los zapatos del pastor. El pastor es el último que va al médico. El pastor es el último que se duerme. El pastor es el último que come. Pero nos hemos dejado influenciar de las personas que están afuera. Y hay que desintoxicar la mentalidad de las personas en este tiempo. Yo tengo 3 personas operadas. 3 personas operadas. Y fíjense que cómo tengo que moverme. Y nadie, cuando viene a ver nadie de la iglesia sabe eso. Entonces después Dios me dice, le voy a mandar un avión, un jet privado para que viaje de aquí y allá. Y la gente dice, no, pero el pastor se está robando todos los diezmos. ¿Qué diezmo ni diezmo? Si cuando nosotros analizamos solamente diezman 2 o 3 en la congregación, que eso es una vergüenza, porque anteriormente la gente lo daba todo para el mundo. Y hoy para la obra de Dios, no, son tan tacaños. Venían, salían con mujer y lo gastaban, que sí. Y ahora, no, yo no puedo, no, porque, pero anteriormente se le daba el 100% al diablo. Y ahora no quiere darle el 10% a Dios. Entonces, la iglesia tiene que cambiar la mentalidad en este tiempo, porque la iglesia está siendo muy sacudida en estos últimos tiempos. Porque si acabamos con la finanza de la iglesia, ¿cómo se va a mover? El primero que llama cuando se enferma uno, ¿quién es? Al pastor. Entonces el pastor nunca se puede comerse un pollo tranquilo de una ofrenda o una acá. Tenemos que cambiar la mentalidad, porque de lo contrario no vamos a progresar ni vamos a llegar a ningún lado. Y les digo esto por varias razones.
Miren, porque también el pastor es importante que también sepa también administrarse y sepa distribuir, porque como digo una cosa también tengo que decir la otra, porque yo no vengo aquí a confabularme con absolutamente nadie. ¿Usted entiende? Sino a ponerle las cosas claras sobre la mesa. Pero usted sabe, mire, ok, el pastor visita hermanos, ok, perfecto, lleva acá hermanos. Al primero que llama, el fulano en el médico, hay que una ofrenda. Y la mayoría de veces levantan la mano cientos de gente y solamente aparecen dos, y ahí el pastor es el que tiene que todas las recetas. Y hay veces que el pastor tiene que buscar alquilarle casa al miembro, costearle todos los medicamentos, y la mayoría de veces es el que peor sale. Si a veces te sacan y se te paran como gallito, y de repente dicen, con todo el respeto que usted se merece, pastor. Pero ya le faltaste el respeto ahí mismo. Solamente con levantar tu voz, decirle con todo el respeto que tú te mereces, pastor, ya le faltaste el respeto. Porque a la iglesia hay que enseñarlo a honrar y a respetar. Cuando tú eres al representante de Dios, y ese hombre tiene que venir aquí a traer un mensaje, tú estás hiriendo la nación completa que va a escuchar ese mensaje. Y así mismo el Señor dice, así como heriste a mi hijo, que no pudo fluir hoy, así te voy a herir a ti. Tú tienes que tener cuidado cómo usted se dirige hacia el príncipe que Dios ha puesto. Y les estoy hablando claro, porque yo sé que después de hoy, esta congregación va a ser súper bendecida. Porque antes de yo venir para acá, Dios me habló y me dijo, hay personas que han sido bien sacudidas. Me hablaba del pastor Henry y de la pastora, ¿cómo que se llama? Maciel. Y esas personas han sido sacudidos fuertemente con la finanza. Fuertemente sacudidos. Y así mismo yo veía que el Espíritu Santo me mostraba una carta sellada y firmada y me dijo, entrégale eso a mi hijo. ¿Sí? ¿Y qué te creen? ¿Que eso es para ellos solo? No, eso es para la congregación. Porque hay personas que dicen, cuando el pastor es bendecido, la congregación es bendecida. Pero cuando los miembros son bendecidos, no, somos bendecidos. No. Personas que son como las hadas, que solamente van para acá. Hay gente que dice, tiene que traer ese predicador de la capital. Tiene que traer un predicador que habla la lengua. Acudiendo. Estamos cansados de sacudirnos, necesitamos principios. ¿Necesitamos qué? Principios. Porque la mayoría de veces decimos, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. No, hay desierto que usted está dentro porque usted quiere. Cuando usted analiza, la vida de Israel giraba alrededor del tabernáculo. Por eso cuando usted estudia el libro de Génesis, usted va a ver a un hombre llamado Caín, que está llevando una ofrenda. Y esa ofrenda, la mayoría de gente, les voy a hablar a ustedes claro, porque cuando uno analiza o estudia, y yo sé que probablemente usted ha estudiado teología en instituto, no hay problema con eso. Usted puede seguir creyendo lo que usted quiera, pero yo estudié este asunto en el idioma original, y la ofrenda de Caín no fue porque fue de fruto que Dios no la aceptó. Fue que Caín dijo, yo voy a recoger lo peor, por la basura, lo peor recogió. Y la mayoría de gente dice, no, porque Caín tenía que llevar un cordero. Es que Caín no tenía que llevar cordero porque Caín no producía cordero. Es que tú vas a bendecir a Dios con lo que tú produces. Es con lo que tú tienes que vas a bendecir a Dios. Pero aquí hay un detalle, porque la Biblia dice, Caín significa
adquirir, pegado de la tierra. Era un esclavo de la tierra, era un esclavo de lo material. Y hay muchos evangélicos que son esclavos de lo material, que nada más piensan en la barriga. Estoy hablando porque estoy tratando con gente. De hecho tengo un libro que habla de sanidad del alma, y hablo de los hombres y mujeres que son glotones, que tienen esa enfermedad. Entonces Caín era un glotón, Caín era un enfermo, Caín era un materialista profesional. Él decía, bueno, después que no me sacie, entonces le llevo esto a Dios. Dios en último lugar, ¿verdad? Y dice la Biblia que, escuche bien, la misma ofrenda de Caín, aunque usted no lo vea de manera explícita, se convirtió en su perdición. Porque cuando tú traes cosas que a Dios no le agradan, tu ofrenda misma se convierte en tu perdición. La ofrenda que mueve a Dios es la ofrenda oro. ¿La ofrenda de qué? De oro. Es la ofrenda donde nadie te manipula para que la des. Cuando tú desde tu casa dices, esto es corbán para Dios, el cielo dice, ven acá, pero este hombre ha sido movido. Entonces, como esto él sacó, yo voy a mandarle mi recurso para allá. Porque cuando usted analiza, la Biblia dice que Dios le dice al hombre tres cosas: Pru, urbu, umilú. Pru significa ser fructífero. Por eso cuando usted está en estrechez, usted se siente incómodo. ¿Sí o no? Sí. Hable la verdad. Sí. Tenemos que ser sinceros, porque la mayoría de veces no somos sinceros y decimos, no, es que Dios así nos hizo así, nos hizo así. Pero en el corazón deseando vivir bien. Todos queremos vivir bien. Porque a Dios le plugo poner en nuestro genoma humano escribir la siguiente palabra: multiplícate, ser fructífero, pero frutos sanos. Y no solamente multiplícate, llena la tierra y sojuzga. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Pero de repente, a veces el sistema religioso se nos ha introducido en la cabeza y nos ha dicho, tú tienes que vivir en una casa desbaratada, tú tienes que vivir. Yo le voy a decir algo a usted. Después de hoy, revise todo lo pronto que usted tenga en su casa, gasta y bótelo, porque eso le está trayendo maldición a usted. Pues usted revisa mi casa, todo lo viejo para afuera, porque hasta que tú no saques lo viejo no va a venir lo nuevo. Hay muchas cosas que están ocupando el lugar allá de mar. Usted tiene que esta noche empezar, el resto va para afuera, todo va para afuera. Es más, todo lo que usted no se pone, bótelo. I'm talking to you. Me estoy hablando. Entonces dice la Biblia que la ofrenda de Caín, porque Dios no está mirando tu ofrenda, mi amigo o mi amiga. Dios primero ve tu corazón. Lo primero que Dios ve cuando tú calculas y dices, déjame ver, me toca dar esto de diezmo, déjame sacar esta cosita. Ay, Padre. O cuando va a dar una ofrenda y de repente, señores, la mayoría de nosotros no sacamos la ofrenda allá en la casa. Aquí es que sacamos lo que venga. Hacemos ahí y tiramos. El judío no hace así. Lo primero que el judío desde la casa trae la ofrenda calculada. Cuando la trae allá de la casa, viene y la presenta a Hashem y la sacude hacia los 4 puntos cardinales. Primero la presenta arriba y la mece hacia los 4 puntos cardinales. Y está diciendo, yo te presento esto a ti, porque yo sé que tú vas a mover a las naciones para que traigan provisiones a mi casa, porque mi casa no será una casa de miseria, será una casa de abundancia. Sí, es que pasan por ahí por tu asiento trayendo el plan.
No, lo primero que cuando tú te postras, porque postrarse, escuche esto, por eso cuando usted analiza, estudia la mentalidad del Antiguo Testamento, el tabernáculo estaba compuesto por ¿cuántas partes? Por 3 partes. Y dentro de esas 3 partes estaba, lo primero que estaba era el atrio, ¿sí o no? El atrio, ¿qué se hacía en el atrio? Se sacrificaba el macho cabrío, pero ¿qué más se sacrificaba? El toro. ¿Qué más se sacrificaba? La oveja. ¿Sí o no? O sea, cuando tú te postras en el culto de altar, tú estás sacrificando el macho cabrío que se revela, la oveja, conformidad, el toro, que es el carácter técnico, pero para complementar, entonces, cuando recogen la ofrenda, lo que tú estás echando fue lo que sacrificaste, ¿dónde? En el altar o en el culto del altar. Pero si de repente tú, cuando usted se prepare, usted diga, esto yo lo saqué para ti, Señor. Cuando usted llega aquí, usted lo presenta y lo mueve a los 4 puntos cardinales y luego lo echa en la ofrenda. Porque esa ofrenda que usted está echando en ese día representa a Mashiach o representa a Yeshua. La mayoría de la gente no conoce el valor de la ofrenda. Por eso viene y saca y tira lo que sea. Así, mira. Señores, la ofrenda, ok, pase todo. No. Desde su casa, usted tiene que sacar y usted tiene que traer su macho cabrío ahí, en las manos. Y probablemente si usted empieza es que hacemos cultos sin sentidos. Todos los días estamos yendo a la iglesia sin cosas y estamos haciendo cosas, ay Padre, sin sentido. Ay, una ofrenda porque se lloré para recoger dinero. Es que a Dios no le interesa tu dinero. Le interesa que tú entiendas lo que estás haciendo, que cuando tú traes una ofrenda, tú estás trayendo a Mashiach a tu vida. Por eso la mentalidad judía giraba alrededor de un tabernáculo. ¿Alrededor de qué? De un tabernáculo. Y ese tabernáculo, ¿qué representaba? Representaba a Yeshua, pero también representaba tu vida. Por eso Moisés, Dios le dice a Moisés, busca oro. ¿Qué representa el oro? Tu alma. Por eso cuando tú das una ofrenda terumá, se llama ofrenda ¿qué? Terumá. Significa una ofrenda que nadie te movió a darla. Tú estás dando tu alma a Hashem. Y yo sé que después de hoy, porque el Espíritu Santo me está ministrando, me está diciendo, después de hoy hay personas que cuando entren por ahí van a dar su alma. Van a ofrendar su alma. Y su vida no va a ser la misma. Sus generaciones van a cambiar cuando ustedes vengan con esa mentalidad aquí. No le dice a Moisés, busca oro que representa el alma. Busca plata que representa tu cuerpo. Plata que representa tu qué? Tu cuerpo. Pero busca también bronce que represente el habla. ¿Por qué bronce representa el habla? Porque por todo lo que tú digas será juzgado. Hay gente que dice, y esa ofrenda que se dio para fulana cuando viene a ver el pastor, ya tú sabes. Todo eso se forma en el mundo espiritual. Y eso va a caer sobre ti. Cuando vayas a dar algo, no importa lo que la otra gente haga, porque el juicio no va a ser para ti, va a ser para la persona que mal administre los bienes de Dios. Y yo vengo a decirte en este día que tú eres socio de Dios, y como socio de Dios, Él te ha dicho a ti, te toca un 90%, porque el 10 no es tuyo. ¿Por qué el 10 no es tuyo? Porque el 10 representa lo completo allá arriba. Y cuando tú das el 10, tú le estás diciendo, Señor, le estoy dando todo. Está diciendo, Señor, mi dinero, que ya no es mi dinero, que ya yo te lo di a ti, no es para yo comprar medicina, ni para comprar, ni para medicamentos, ni para llevar a mi familia al médico. Mi dinero es tuyo. Por eso, ¿sabe qué significa dar el diezmo? Elevar tus finanzas, elevar tu dinero. De hecho, la palabra
diezmo viene de la palabra hebrea ashrei, que significa enriquecer. Ay, Padre. ¿Qué significa qué? Enriquecer. Cada vez que das diezmo, le está diciendo Dios, yo me estoy enriqueciendo, porque estoy sembrando en el mejor rango. Estoy cumpliendo contigo. Tú me diste el 90, yo te doy el 10. Y ese 90 tampoco es mío, porque tú todos los días me das energía para yo vivir. Y no solamente me da energía para yo vivir, todos los días tú me das el oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno usted respira, sierva? Probablemente no sé, pero si hay una enfermera sabe, aproximadamente 12 litros de oxígeno por minuto. Piense que las 24 horas del día, 12 por minuto. ¿Cuánto usted ha gastado? Si te pasa la factura en esta noche, H dice, no tienes con qué pagarme. Ay, ay, ay. Pero H te dice, por mi misericordia te voy a extender la vida. ¿Estamos entendiendo? Que aunque decimos, Señor, el 9 es mío y el 10 es tuyo, el 100% es de Dios. Te va a decir, ¿por qué el 100% es de Dios? Y va a decir, el pastor vino radical. Claro, ¿por qué? Porque ¿quién te da el oxígeno a ti? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la vitalidad para tú sanarte? Pues entonces tú no tienes nada. Por eso en un momento dado Jesús le dice, cuando le cobraban los impuestos, tráigame una moneda. Y Jesús dice, ¿de quién es esa cara? La gente gritó, del César. ¿Sabe por qué gritaron del César? Porque no tenían revelación. Si hubiese tenido revelación, dijeron, la cara es de César, pero aquí no puede haber moneda del César. Porque en el templo no podían haber monedas del César. Todo lo que tenía que haber ahí era de Dios. Entonces Jesús, de manera irónica, le dice, hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús le dice, César aquí no tiene parte ni suerte. Aquí César no ha creado nada. Entonces hay demasiada gente que le está dando demasiado mérito a César y a Dios nada. Vamos a ver si después de hoy tú vas a empezar a darle los méritos a Shem y toda la gloria a Dios y dejar a César en un lado. Qué lindo, ¿eh? Entonces, cuando usted analiza, dice que la ofrenda de Abel, dice que vio a Abel, ¿verdad? Y luego vio a su ofrenda. Lo primero que Dios te ve a ti cuando tú vienes. Y cuando de repente, o sea que si tú vienes, que pasaste el día ya no sabes, guapísimo, y viene aquí a dar una ofrenda de alabanza a Dios, Dios no recibe eso. Dios primero te ve a ti y luego ve lo que tú estás haciendo. Él vio todo lo que tú hiciste durante todo ese día y después dice, ahora lo voy a mirar. Dice, el hombre es meritorio. El hombre no vino a buscar nada, entonces va a salir premiado de aquí. Dice que Dios vio a Abel y vio la ofrenda de él. La palabra Abel aquí es muy importante, porque es la palabra Bayash, que significa salvación. La ofrenda de Abel se convirtió en la salvación de él. Ay, Padre. ¿Cómo así la salvación? Sí, claro, se convirtió. Entonces ahí vamos a ver a Caín, que ahora tiene la cara como un machete. Porque a veces vemos un hermano que entra y de repente Dios lo bendice. Y vemos, oye, pero ¿qué? ¿Y por qué ese hombre ha sido tan bendecido? Porque la ofrenda que está llevando está agradando al cielo. Hasta que la ofrenda que tú traigas aquí, sea de adoración, sea de lo que sea, porque no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de tu vida también. Hasta que tu vida no sea de agrado a Dios, no va a haber forma de que tu vida cambie. Entonces, la ofrenda que tenía que llevar Caín era minjá. Ay, Padre. ¿Cómo era la ofrenda que tenía que llevar Caín? Minjá. Minjá significa homenaje. ¿Significa qué? Homenaje. Minjá significa regalo. Pero minjá viene de la palabra manahem, que significa Mashiach. Ay, Padre. La ofrenda que llevó Caín tenía que parecerse a Yeshua. Tenía que ser una ofrenda perfecta. Pero como tenía defecto, entonces la ira de Hashem vino sobre él. Entonces ahí mismo Caín se incomodó. ¿Qué hizo Caín?
Se incomodó. Dice que su rostro cambió. ¿Y sabe qué? La palabra rostro es la palabra griega panín, que significa caras. Para un hebreo usted tiene varias caras. Usted tiene cara de guapo, cara de bonito, cara de así sucesivamente, varias caras. Pero la palabra interior es pinín. Como está tu interior, se va a ver tu exterior. Por eso cuando tú sales por la calle, que sale con la cara como un machete, también esa ofrenda no le está agradando a Dios. No importa lo que esté pasando, cuando tú salgas a la calle, sal con tu cara relax. ¿Qué tiempo me queda, pastor? Ya casi concluí. Entonces, ahora Caín va a andar errante. ¿Cómo va a andar Caín? Porque hay ofrendas que te van a hacer caminar errante por los siglos de los siglos. Por eso cuando usted estudia la Biblia existen 7 niveles de tierra. Y esos 7 niveles de tierra llega un momento donde tú caes en uno de los niveles más bajos. Por eso Dios cuando creó al hombre lo creó en Adamá. ¿Dónde lo creó? En Adamá. Pero no lo dejó en Adamá, lo puso en el huerto de Edén, que significa lugar de deleite. Y cuando Adán pecó lo volvió a poner en Adamá. Polvo eres y al polvo volverás. Porque Dios creó al hombre del polvo, no porque el hombre es insignificante, sino porque la palabra polvo es la palabra peri, que significa fruto, dando a entender que Dios creó al hombre para que diera ¿qué? Frutos. Pero lo que más me gusta de esto es que cuando usted sigue analizando, a Caín Dios no lo dejó nada más, porque en Adán todavía Adán podía deleitarse y tener buenos frutos y poder durar mucho. A Caín Dios lo colocó mucho más bajo de ahí. Entonces hay personas que están en niveles bajos de tierra y por eso nada de lo que siembran le produce, porque no es el lugar, eres tú. Por eso hay gente que dice que este lugar es malo. Y les digo esto porque a mí me entregaron un negocio que lo agarraba everybody, y todo el que lo agarraba, nada le producía. Por 4 años ese negocio aquí en República Dominicana, y no lo podía levantar. Y gente entrando y gente saliendo. Me lo entregaron a mí, para la gloria y la honra del Señor. ¿Y sabes qué? Antes del mes ya tenía gente que eso no tiene padre ni tiene madre. Pero siempre cuando Dios te bendice, va a tener gente a tu lado que te van a traicionar. Como a los 4 años, a la persona que yo coloqué como mi mano derecha empezó a chismear y hablar, hasta que de repente me sacaron a mí para ponerlo a él. Y ese Señor yo lo bendigo con bendiciones grandes. Porque cuando Dios tiene propósito contigo, todo lo que te hacen es empujarte al propósito de Dios. Porque hay gente que dice, ay, me traicionó. Él no te traicionó. Dios permitió que eso sucediera para moverte de nivel. Cuando me sacaron de ese lugar, no solamente me sacan, empieza a hablar mal, y gente llamándome y enviándome audio. Ay, dejen eso así, tranquilo, dejen eso así. Porque cuando tú sabes quién tú eres, papá, se puede levantar el infierno y todas las calumnias que se levantan. Y Dios dijo, en el lugar donde tú estás, ahí es que te voy a bendecir. A Isaac le cerraron todos los pozos y él siguió. Entonces después que le cierran todos los pozos, dijeron, nosotros nunca te hemos hecho daño, pero caramba, me cerraste los pozos y me está diciendo que nunca te he hecho daño. Porque hay personas a tu lado que te van a maltratar, pero cuando Dios te bendice, entonces van a ir donde te a buscar ayuda. Y se la vas a negar, no se la nieguen. Porque eso es lo que se llama tener un corazón bonito. Porque las personas que están a tu lado te van a dañar porque no saben lo que están haciendo. Porque no saben que tú eres el que Dios ha marcado, eres el ungido que lo va a sustentar.
Lo que pasa es que todavía no está la idea. Dice, el que no estuvo conmigo aquí no va a estar conmigo allá. Si tú no estuviste conmigo aquí, también desde allá, también te voy a bendecir. No hay problema con esa parte. ¿Estamos entendiendo? Entonces, una de las cosas que Dios tiene que cambiar en el cristiano es el corazón. Oiga, no hay mayor ofrenda que ofrendar tu corazón. Cuando tú aprendes a ofrendar tu corazón, ya nada de lo que tú tengas te va a costar para darlo a Dios. El problema de muchas personas es que todavía dicen, Señor, con mi corazón no. Con mis sentimientos no, Padre. Ahí no te introduzcas en esa parte. Esa parte la manejo yo, no tú. Entonces cuando entregamos nuestro corazón, ya, no importa. Porque sabemos que hay gente que te va a traicionar, gente que te va a vituperar, gente que te van a calumniar, pero desde allá tú vas a decir, Señor, te doy gracias por los que me calumniaron, porque sé que todo ha sido propósito de ti, tuyo. Entonces hay personas que se enfrían, pero hay personas que se bravan en la obra de Dios y dicen, ay no, que ya he sido muy maltratado, y dejan de sembrar y dejan de hacerlo. Al tiempo de Dios, Dios se va a mover. Y tú tranquilo. Entonces, cuando usted analiza, también la ofrenda del tabernáculo representaba a usted. Por eso Dios le dice, trae pelo de cabra. ¿Qué representa el pelo de cabra? Los cabellos. Porque el tabernáculo en sí es usted. Porque Dios quiere morar dentro de usted también. Entonces, cuando usted analiza, sigue analizando, la primera ofrenda tenía que ser una ofrenda conocida como ofrenda chaharit, que era la ofrenda de la mañana. Esa era la ofrenda que le tocaba a Abel. La próxima ofrenda era la ofrenda minjá, la ofrenda que le tocaba a Caín. Pero hay otra ofrenda que era ofrenda minjá, que era la ofrenda, arbit, que era la ofrenda de la tarde. Cuando usted analiza, el libro de Levítico te habla de 5 ofrendas. 5 ofrendas. ¿Y por qué razón Dios habla de tanta ofrenda en la Biblia? Porque lo primero que Dios te da a entender cuando te llama y tú te dejas moldear de Él es que Él te saca de Egipto, porque Egipto significa estrecho, limitaciones. Y allá tú le entregabas todo a Satanás, pero ahora Él te dice, aquí tú me vas a hacer culto a mí y me vas a adorar. Pero yo te voy a introducir, te voy a pasar solo por el desierto como turista. ¿Cómo qué? Ay. ¿Cuántos son turistas en el desierto? No para que habiten en el desierto. El pueblo de Israel dice, no, pero yo no soy turista, no. Yo voy a vivir en el desierto. Porque les voy a decir una cosa, la mayoría de personas viven en situaciones críticas porque se viven quejando. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? Porque enviaron a 12 espías y 2 vinieron con noticias positivas y 10 vinieron con noticias negativas. Y esos 10 que vinieron de allá influenciaron a todo el pueblo. La mayoría de veces el pastor está aquí, predicando. Discursos vienen y discursos van. Y desde que salimos de aquí, empezamos a dejarnos influenciar del sistema. Siempre que usted sale con una palabra preñado o preñada, listo para parir, y desde que sale por esa puerta la aborta. Y yo espero que esta palabra que Dios te está dando en esta noche, tú no la abortes. ¿De dónde viene la palabra diezmos? Asher, que significa enriquecerse, ¿verdad? ¿Sí o no? Y de ahí viene la palabra 10. ¿Y por qué el diezmo es tan importante? Porque cuando Dios creó todo el universo, lo creó con 10 dichos. ¿Con cuántos dichos? 10. ¿Cuántos dichos Dios creó utilizó para crear el mundo? 10. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Léalo en Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya lumbrera, y hubo lumbrera. Y dijo Dios, sepárese las aguas de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas. 10 dichos.
Pero entonces aquí en eso le da 10 dichos para controlar el universo. ¿Y cuántos dedos te da en las manos? ¿Y qué significa 10? Si él utilizó 10 dichos para crear, 10 dichos para controlar, y te dio 10 dedos en las manos, ¿qué está diciendo? Todo lo que hay en el mundo no es del diablo ni de los demonios. Escucho. Oh my God. Por eso los judíos te dicen a ti, claro, tienes que andar con 2 papeles en los bolsillos. En uno diciendo el mundo es mío, el mundo me pertenece, y en el otro diciendo soy polvo. Yo les dije a ustedes que no era el código profético en este día, porque hay que salir de esta bendita ruina, esta miseria espiritual. Evangélico dando lástima en la. Usted no tiene que pedirle a nadie nada. Usted lo que tiene que aprender a honrar a Dios para que usted vea cómo toda su vida va a cambiar. Les voy a decir esto para que ustedes tengan idea. ¿Quién habla de hablar de la palabra bendición aquí? Bendición, todos ustedes, ¿verdad? Cuando usted analiza y estudia la palabra bendición, de bendecir, viene de la palabra hebrea, es la palabra hebrea baraj, y de ahí viene la palabra berech, que significa rodillas. Así me dice porque viene baraj, braja, viene de la palabra berech, que significa rodilla. O sea que la palabra bendición está conectada a la palabra rodilla. Tu bendición no depende de nadie en la tierra, depende de tus rodillas. Tu casa está en tu rodilla. Tu carro está en tu rodilla. Y las que tienen novios, ¿dónde están? No, porque Facebook, búscalo en tu rodilla. El problema es que muchas personas son rodillas flojas y por eso lamentablemente. Pero hay herencias que tienen tu nombre y tu apellido, que tú las vas a conseguir cuando Dios entienda que con lo que Dios te va a dar, tú lo vas a honrar a Él. Ay, Padre, siento como que hay personas que el Espíritu de Dios la está ungiendo para tareas poderosas en este día. Así es. Hay personas que esta noche van a quedar preñadas del Espíritu Santo aquí. Preñadas con proyectos poderosos. Wow, Dios mío, ¿qué es esto? Te alabo, Padre. Pero hay bendiciones que no se van a desatar con 15 minutos de oración, ni con 10, ni con 20. Es más, en esta noche el Espíritu de Dios le muestra ministerios que están estancados, que para romper al menos necesitan 4 horas de oración. ¿Y por qué 4? Porque 4 significa o simboliza puertas. Hay puertas que están cerradas que se van a abrir cuando tú cojas 4 horas. Es así. Entonces mi pregunta es, después de esta conferencia, ¿va a empezar a orar a Dios? Porque Dios lo primero que hace es que te sube de nivel, te llevan a un lugar. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, pasó por varios lugares. Pasó por Mara, pasó por Chur, pero llegó a un lugar llamado Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Qué representan esas 12 fuentes de agua? Las 12 tribus de Israel. ¿Qué representan las 70 palmeras? Las 70 naciones.
esas 12 fuentes de agua estaban sustentando a las 70 naciones. Cuando Dios te sacó de Egipto, te sacó de allá y te dijo, te marcó y te dijo: tú no tomarás prestado a las naciones, tú prestarás a ellas. Entonces, ¿cómo es que vivimos endeudado? Después de hoy hay algo que se debe romper en ti. Esa maldición de miseria. Y tú la vas a romper cuando tú entiendas que lo de Dios es de Dios y no se puede tocar. Casi voy a terminar y quiero orar por ustedes, pero antes, una canasta listo para recibir. Y escúcheme, porque probablemente usted nunca en su vida había calculado por qué esta nación se llama Bonao o por qué este sector se llama Bonao. La palabra Bonao viene de la palabra Bo, que fue la palabra que Dios le dijo a Noé cuando hizo el arca. Le dijo Bo, que significa ve, porque ya yo estoy dentro del arca. Ay. Eso significa que los pastores que Dios llamó en este sector pueden ver el diluvio que viene. Y ya Dios te dijo: yo estoy primero aquí. Y sé que hay personas que han sido sacudidas fuertemente en este año, que fueron sacudidas fuertemente, pero no verán la muerte antes de ver la gloria y la manifestación de Jesús. Por eso la palabra Bonao, la primera raíz es una casa, una carpa, un templo. Esto es un templo, este sector. Probablemente durante mucho tiempo este sector fue marcado por la brujería y la hechicería. Pero aparte de eso también tiene la próxima raíz, que significa semilla. Este es un sector donde ustedes verán la mano de Dios, donde ustedes verán la cosecha de Dios. No se desesperen los pastores que no están mirando crecimiento. Tranquilo, no te desesperes, no te desesperes. No te muevas del lugar donde Dios te colocó. Tranquilo ahí, porque vas a ver la provisión del cielo. Vas a ver la manifestación de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Y que la nube de Dios baje. Y Dios me mostró una nube que va a visitar este lugar. Lo que va a hacer que esa nube permanezca.